Septiembre de 1967. Septiembre 1. Temprano bajamos las mulas, tras algunas peripecias que incluyeron espectacular desbarranque del macho. El médico no se haya repuesto, pero yo sí, y camino perfectamente llevando a la mula. El camino se extendió más de lo pensado y solo a las 18:15 caímos en la cuenta de que estábamos en el arroyo de casa de Honorato. Miguel siguió a toda velocidad, pero solo llegó al camino real y ya era completamente de noche. Benigno y Urbano avanzaron con precaución y no notaron nada anormal, por lo que se tomó la casa, que estaba vacía, pero se había aumentado en varios barracones para el ejército, a la sazón abandonadas. Encontramos harina, manteca, sal y chivos, matando a 2, los que configuraron un festín junto con la harina, aunque la cocinada nos consumió toda la noche a la expectativa. Por la madrugada nos retiramos dejando posta en la casita y en la entrada del camino. Septiembre 2. Temprano en la mañana nos retiramos hasta los terrenos, dejando una emboscada en la casa, a cargo de Miguel, Coco, Pablo y Benigno. Del otro lado quedó una posta. A las 8 Coco vino a avisar que había pasado un arriero a buscar a Honorato, son 4, y se le ordenó que hiciera pasar a los otros 3. Todo esto tardó, pues había una hora de nuestro punto a la casa. A las 13:30 sonaron varios disparos y luego se supo que venía un campesino con un soldado y un caballo, Chino, que estaba de posta junto con Pombo y Eustaquio, lanzó un grito, un soldado, y palanqueó el fusil. El soldado le tiró y salió huyendo y Pombo tiró, matando el caballo. Mi bronca fue espectacular, pues es ya el colmo de la incapacidad, el pobre Chino está anonadado. Liberamos a los 4, que en el interín habían pasado, y a los 2 prisioneros nuestros, enviando todo el mundo masicuri arriba. A los arrieros se les compró un torete en $700 y a Hugo se le dio $100 por su trabajo y $50 por algunas cosas que se le cogieron. El caballo muerto resultó ser uno que habían dejado en casa de Honorato porque estaba baldado. Los arrieros contaron que la mujer de Honorato se había quejado del ejército por los golpes que le habían propinado al marido y porque se comieron todo lo que tenía. Cuando los arrieros pasaron, hace 8 días, Honorato estaba en Valle Grande reponiéndose de una mordedura de tigre. De todas maneras, alguien había en la casa, ya que se encontró fuego encendido cuando llegamos. Debido al error del Chino, decidí salir por la noche con el mismo rumbo que los arrieros y tratar de llegar a la primera casa, presumiendo que los soldados fueran pocos y hubieran seguido la retirada, pero salimos muy tarde y solo cruzamos el vado a las 3:45 sin encontrar la casa y dormimos en una senda de vaca esperando el día. La radio trajo una noticia fea sobre el aniquilamiento de un grupo de 10 hombres dirigidos por un cubano llamado Joaquín en la zona de Camiri. Sin embargo, la noticia la dio La Voz de las Américas y las emisoras locales no han dicho nada. Septiembre 3. Como corresponde al día domingo, hubo choque. Al amanecer buscamos Masicuri abajo hasta la desembocadura y luego subimos algo por el Río Grande. A las 13 horas salieron Inti, Coco, Benigno, Pablito, Julio y León para tratar de llegar a la casa, si no estaba el ejército, y comprar las mercancías que hagan más pasable nuestra vida. Primero el grupo capturó 2 peones quienes dijeron que no estaba el dueño ni había soldados y que se podía conseguir bastantes víveres. Otras informaciones: ayer pasaron a galope 5 soldados sin parar en la casa. Honorato pasó hace 2 días para su casa con 2 de sus hijos. Al llegar a la casa del latifundista, se encontraron con que 40 soldados acababan de llegar, produciéndose un encuentro confuso en el que los nuestros mataron por lo menos un soldado, el que traía un perro. Los soldados reaccionaron y los rodearon, pero luego se retiraron ante los gritos. No se pudo coger ni un grano de arroz. El avión voló por la zona y tiró unos cohetecitos, aparentemente por el Ñancahuasú. Otra información de los campesinos:
Por esta zona no han visto guerrilleros y la primera información la tuvieron por los arrieros que pasaron ayer. Otra vez la Voz de los Estados Unidos dio un informe sobre combates con el ejército y esta vez nombró a José Carrillo como único sobreviviente de un grupo de 10 hombres. Como este Carrillo es Paco, uno de la resaca y el aniquilamiento se produjo en Masicuri, todo parece indicar que es un soberano paquete. Septiembre 4. Un grupo de 8 hombres al mando de Miguel se emboscó en el camino de Masicuri a Honorato, hasta las 13 horas, sin novedad. Mientras, Ñato y León traían con mucho trabajo una vaca, pero luego se lograban 2 magníficos bueyes mansos. Urbano y Camba caminaban unos 10 kilómetros río arriba, hay que pasar 4 vados, uno de los cuales es un poco hondo. Se mató el novillito y se pidieron voluntarios para hacer una incursión en busca de comida e información. Se eligió a Inti, Coco, Julio, Aniceto, Chapaco y Arturo. Al mando de Inti, se ofrecieron también Pacho, Pombo, Antonio y Eustaquio. Las instrucciones de Inti son: llegar a la madrugada a la casa, observar el movimiento, abastecerse si no hubiera soldados, rodearla y seguir adelante, si los hubiera, tratar de capturar uno, recordar que lo fundamental es no sufrir bajas, se recomienda la mayor cautela. La radio trae la noticia de un muerto en Vado del Yeso, cerca de donde fuera aniquilado el grupo de 10 hombres, en un nuevo choque, lo que hace aparecer lo de Joaquín como un paquete. Por otro lado, dieron todas las generales del Negro, el médico peruano, muerto en Palmarito y trasladado a Camiri. En su identificación colaboró el Pelado. Parece que este sí es un muerto real, los otros pueden ser ficticios o miembros de la resaca. De todas maneras, está extraño el tenor de los partes que ahora se trasladan a Masicuri y Camiri. Septiembre 5. El día transcurrió sin novedad alguna, esperando el resultado. A las 4:30 retornó el grupo trayendo una mula y alguna mercancía. En la casa del hacendado Morón había soldados, los que estuvieron a punto de descubrir al grupo por los perros, al parecer se movilizan de noche. Rodearon esa casa y fueron rompiendo monte hacia la de Montaño, donde no había nadie pero sí maíz, del que se trajo un cubo. Siendo las 12 aproximadamente, cruzaron el río y cayeron en las casas del otro lado, que resultaron ser 2, de una se escapó todo el mundo y allí se requisó el mulo, en la otra hubo muy poca colaboración y se debió recurrir a las amenazas. Las informaciones que dieron es que nunca hasta ahora habían visto guerrilleros y solo a casa de Pérez fue un grupo antes del carnaval, nosotros. Retornaron de día y esperaron la noche para cuerpear la casa de Morón. Todo iba perfecto, pero Arturo se perdió y se echó a dormir en la senda, perdiendo 2 horas en buscarlo. Han dejado algunas huellas que podrían permitir el rastreo si el ganado no borra todo, además, se les cayó algunas cosas por el camino. El espíritu de la gente cambió enseguida. La radio informa que no se pudo identificar a los guerrilleros muertos, pero en cualquier momento puede haber novedades. Se descifró el parte total en el que se dice que Olas fue un triunfo, pero la delegación boliviana fue una mierda. Aldo Flores del PCB pretendió ser el representante del ELN, lo tuvieron que desmentir. Han pedido que vaya un hombre de Colle a discutir, la casa de Lozano fue allanada y este está clandestino, piensa que pueden canjear a Debray. Eso es todo, evidentemente, no recibieron nuestro último mensaje. Septiembre 6. El cumpleaños de Benigno lucía prometedor. Por la madrugada hicimos una harina con lo traído y se tomó un poco de mate con azúcar. Luego Miguel, al mando de 8 hombres más, fue a emboscarse mientras León cogía algún novillo más para llevar. Como era un poco tarde, algo más de las 10, y no regresaban, mandé a Urbano a avisar que a las 12 suspendieran la emboscada. A los pocos minutos se escuchó un disparo, luego una corta ráfaga y un tiro sonó en nuestra dirección. Cuando tomábamos posiciones, llegó Urbano a la carrera,
había chocado con una patrulla que traía perros. Con 9 hombres del otro lado, sin saber su ubicación precisa, mi desesperación era grande. Se mejoró el camino, para sacarlo sin llegar a la orilla del río, y se envió por el Amoro, Pombo y Camba, con Coco. Pensaba ir trasladando mochilas y haciendo contacto de retaguardia si me lo permitían, hasta que se reincorporara al grupo, que, por otra parte, podía caer en una emboscada. Sin embargo, Miguel se reincorporó con toda su gente, rompiendo monte. Explicación de lo sucedido: Miguel avanzó sin dejar posta en nuestra sendita y se dedicaron a buscar el ganado. León escuchó el ladrido de un perro, y Miguel, por las dudas, decidió retroceder. En ese momento oyeron los disparos y notaron que una patrulla había pasado entre ellos y el monte por una senda y ya los tenían delante. Entonces rompieron monte. Nos retiramos con tranquilidad, con los 3 mulos y los 3 vacunos y, tras cruzar 4 vados, 2 de ellos bravos, hicimos campamento a unos 7 kilómetros del anterior y sacrificamos a la vaca, comiendo opíparamente. La retaguardia informó que se oyó un prolongado tiroteo en dirección al campamento, con abundancia de ametralladoras. H-640 manuscrito. Septiembre 7. Camino corto. Solo se cruzó un vado y luego se tropezó con dificultades por la faralla, decidiendo Miguel acampar para esperarlos. Mañana haremos exploraciones buenas. La situación es esta: la aviación no nos busca por aquí a pesar de haber llegado al campamento y la radio informa incluso que yo soy el jefe del grupo. El interrogante es: ¿tienen miedo? Poco probable, consideran imposible el paso hacia arriba. Con la experiencia de lo que hemos hecho y ellos conocen, no lo creo, nos quieren dejar avanzar para esperarnos en algún punto estratégico. Es posible, creen que insistiremos en la zona de Masikuri para abastecernos. También es posible. El médico está mucho mejor, pero yo vuelvo a recaer y paso la noche en blanco. La radio trae la noticia de las valiosas informaciones suministradas por José Carrillo. Paco, habría que hacer escarmiento con él. Debray se refiere a las imputaciones de Paco contra él, diciendo que a veces cazaba, por eso lo han podido ver con fusil. Radio La Cruz del Sur anuncia el hallazgo del cadáver de Tania la guerrillera en las márgenes del Río Grande. Es una noticia que no tiene los visos de veracidad de la del Negro. El cadáver fue llevado a Santa Cruz, según informa esa emisora, y solo ella, no Altiplano. Hablé con Julio, está muy bien pero siente la falta de contacto y de incorporación de gente. Septiembre 8. Día tranquilo. Se hicieron emboscadas de 8 hombres desde la mañana hasta la noche, a cargo de Antonio y Pombo. Los animales comieron bien en un chuchialún y el mulo se está reponiendo de sus golpes. Aniceto y Chapaco fueron a explorar río arriba y volvieron con la noticia de que estaba relativamente bueno el camino para los animales. Coco y Camba cruzaron el río con el agua al pecho y subieron una loma enfrente pero sin arrojar resultado para la información. Mandé a Miguel con Aniceto y el resultado de una exploración más prolongada es que, según Miguel, será muy difícil pasar los animales. Para mañana insistiremos por esta banda, pues siempre existe la posibilidad de que los animales pasen vacíos y por el agua. La radio trajo la información de que Barrientos había asistido a la inhumación de los restos de la guerrillera Tania, a la que se dio cristiana sepultura, y luego estuvo en Puerto Mauricio, que es la casa de Honorato. Ha hecho una proposición a los bolivianos engañados, a los que no se pagó el salario prometido, para que se presenten con las manos en la frente a los puestos del ejército y no se tomarán medidas contra ellos. Un avioncito bombardeó de Honorato hacia abajo, como para hacerle una demostración a Barrientos. Un diario de Budapest critica al Che Guevara, figura patética y, al parecer, irresponsable, y saluda la actitud marxista del partido chileno, que toma actitudes prácticas frente a la práctica.
Cómo me gustaría llegar al poder, nada más que para desenmascarar cobardes y lacayos de toda ralea y refregarles en el hocico sus cochinadas. 1 Chuchial, campo de una especie de bambú, NDL. Septiembre 9. Miguel y Ñato fueron de exploración, volviendo con la noticia de que sí se puede pasar pero los animales deberán cruzar a nado, la gente tiene vados. Hay un arroyo bastante grande en la margen izquierda donde haremos campamento. Las emboscadas continuaron con 8 hombres, a cargo de Antonio y Pombo, no hubo novedad. Hablé con Aniceto, parece estar muy firme, aunque piensa que hay varios bolivianos aflojando, se quejó de la falta de trabajo político de Coco e Inti. Acabamos la vaca, de la que solo quedan las 4 patas para un caldo por la mañana. La única noticia de la radio es la suspensión del juicio a Debray hasta el 17 de septiembre, por lo menos. Septiembre de 2010. Día malo. Comenzó bajo buenos auspicios pero luego los animales se resistieron del camino tan malo y al final el macho no caminaba, se quedó atrás y hubo que dejarlo en la otra banda. La decisión la tomó Coco debido a una creciente violenta del río, pero quedaron del otro lado 4 armas, entre ellas la de Moro y 3 proyectiles antitanques para el arma de Benigno. Yo crucé el río a nado con la mula pero perdí los zapatos en el cruce y ahora estoy descalzo, cosa que no me hace ninguna gracia. El Ñato hizo un lío con su ropa y sus armas envueltas en un hule, y se tiró cuando la crecida estaba brava, perdiendo todo en el cruce. La otra mula se atascó y se lanzó sola a cruzar, pero hubo que retornarla pues no había paso y al intentar el nuevo cruce con León, este y la mula casi se ahogan, pues ya había llegado el turbión. Al final todos llegamos al arroyo que era nuestra meta, el médico en muy malas condiciones, quejándose luego de sus neuralgias en las extremidades, durante toda la noche. Desde aquí nuestro plan era tirar los animales nuevamente a nado por la otra banda pero con la crecida queda interrumpido ese plan, por lo menos hasta que el río baje. Además, han volado aviones y helicópteros por la zona, el helicóptero no me gusta nada, pues pueden estar dejando emboscados en el río. Mañana saldrán exploraciones río arriba y arroyo arriba, para tratar de precisar el punto en que estamos. Camino 3-4 kilómetros. Se me olvidaba recalcar un hecho, hoy, después de algo más de 6 meses, me bañé. Constituye un récord que ya varios están alcanzando. Septiembre 11. Día tranquilo. Salieron exploradores hacia arriba por el río y por el arroyo, los del río volvieron al atardecer con la noticia de que muy probablemente diera paso cuando bajara algo más el río y hay playas por donde pueden caminar las bestias. Benigno y Julio fueron a hacer la exploración del arroyo pero fue muy superficial y a las 12 estaban de vuelta. Ñato y Coco fueron, apoyados por la retaguardia, a buscar las cosas que estaban atrás, pasando el mulo y dejando solo un costal con las anillas de bala de ametralladora. Hubo un incidente desagradable, el chino vino a decirme que el Ñato había asado y comido un filete entero delante de él, yo me puse cabrón con el chino pues a él le correspondía impedirlo, pero luego de las averiguaciones, la cosa se complicó pues no se podía precisar si el chino había autorizado o no esa acción. Este pidió su sustitución y volví a nombrar a Pombo en el cargo, pero sobre todo para el chino fue un trago amargo. La radio trajo por la mañana la noticia de que Barrientos afirmaba que yo estaba muerto desde hacía tiempo y todo era propaganda y por la noche la de que ofrecía $4.200 por los datos que facilitaran mi captura vivo o muerto. Se tiraron volantes sobre la región, con las generales mías, probablemente. Requeterán dice que el ofrecimiento de Barrientos puede considerarse psicológico, ya que es conocida la tenacidad de los guerrilleros y que se preparan para una guerra prolongada. Hablé largamente con Pablito, como todos está preocupado por la falta de contactos y estima que nuestra tarea fundamental es restablecerlo con la ciudad. Pero se mostró firme y decidido,
de patria o muerte y hasta donde se llegue. Septiembre 12. El día comenzó con un episodio tragicómico. Justo a las 6, hora de la diana, Eustaquio viene a avisar que avanza gente por el arroyo. Llamó a las armas y se movilizó todo el mundo. Antonio los ha visto y, cuando le pregunto cuántos son, me contesta con la mano que 5. A fin de cuentas, resultó una alucinación, peligrosa para la moral de la tropa, pues enseguida se comenzó a hablar de psicosis. Conversé luego con Antonio y, evidentemente, no está normal. Se le saltaron las lágrimas, pero negó que tuviera ninguna preocupación y manifestó que solo le afectaba la falta de sueño, pues es ayudante durante 6 días debido a que se durmió en la posta y luego lo negó. Chapaco desobedeció una orden y fue sancionado a 3 días de ayudantía. Por la noche me habló para pasar a la vanguardia, pues, según él no congeniaba con Antonio, me negué a ello. Inti, León y Eustaquio partieron a hacer una buena exploración del arroyo para ver si por él se puede pasar del otro lado de una gran cordillera que se ve a lo lejos. Coco, Aniceto y Julio salieron río arriba para tratar de explorar los vados y la forma de llevar los animales en el caso de seguir por allí. Parece que el ofrecimiento de Barrientos ha provocado cierta sensación. En todo caso, un periodista demente opinaba que $4.200 era poca plata dada mi peligrosidad. Radio Habana informaba que Olas había recibido un mensaje de apoyo del ELN, Milagros de la Telepatía. Septiembre 13. Volvieron los exploradores. Inti y su grupo subieron por el arroyo todo el día, durmieron a bastante altura y con bastante frío. El arroyo nace aparentemente en una cordillera que está al frente con rumbo oeste, no da tránsito a los animales. Coco y sus compañeros trataron infructuosamente de cruzar el río, atravesaron 11 farallos antes de llegar al cañón del que debe ser el río La Pesca, con señales de vida, terrenos quemados y un buey. Los animales deberían cruzar al otro lado, a menos que lo hagamos todos en balsa para ir juntos, que es lo que trataremos de hacer. Hablé con Darío, planteándole el problema de su ida, si así lo desea. Primero me contestó que salir era muy peligroso, pero le advertí que esto no es un refugio y que si decide quedarse es de una vez y para siempre. Dijo que sí y que corregiría su defecto. Veremos. La única noticia de la radio es el tiro al aire que le soplaron a Debray padre y que al hijo le secuestraron todos sus documentos preparatorios para la defensa con el pretexto de que no quieren que ésta se convierta en un panfleto político. Septiembre 14. Día fatigoso. A las 7 salió Miguel con toda la vanguardia y el ñato. Llevaban las instrucciones de caminar lo más posible por ese lado y hacer una balsa donde fuera difícil pasar. Antonio quedó con toda la retaguardia emboscado. Se dejó un par de M1 en una cuevita que conocen el ñato y Willy. A las 3:30, ante la falta de noticias, iniciamos la marcha. No se pudo caminar en mula y yo, con un principio de ataque de asma, tuve que dejar el animal a León y seguir a pie. La retaguardia recibió orden de iniciar la marcha a las 15, si no había contraorden. Aproximadamente a esa hora llegó Pablito con la noticia de que el buey estaba frente al cruce de los animales y la balsa la estaban construyendo 1 kilómetro más arriba. Esperé que llegaran los animales y solo lo hicieron a las 18:105, luego que se les enviara gente para ayudarlos. A esa hora cruzaron los 2 mulos, el buey lo había hecho antes, y seguimos con paso cansino hasta donde estaba la balsa, encontrándome con que de este lado todavía quedaban 12 hombres, solo habían pasado 10. Así divididos pasamos la noche, comiéndonos la última ración de buey, medio podrido. H-720 manuscrito. Camino 2-3 kilómetros. Septiembre 15. El tramo recorrido fue un poco más largo, 5-6 kilómetros, pero no llegamos al río La Pesca, pues hubo que pasar 2 veces los animales y, una de las mulas está negada a los cruces.
Todavía falta hacer un cruce y explorar a ver si las mulas pueden pasar. La radio trae la noticia de la detención de Loyola, las fotos deben ser las culpables. Murió el toro que nos quedaba a manos del verdugo, naturalmente. Septiembre 16. Se consumió la jornada en la confección de la balsa y el cruce del río, caminando solo unos 500 metros hasta el campamento donde está un pequeño manantial. El cruce se efectuó sin novedad en una buena balsa que se alaba con sogas de ambas orillas. Al final, cuando los dejamos solos, Antonio y Chapaco tuvieron otro incidente y Antonio le puso 6 días de castigo a Chapaco por insultarlo. Yo respeté esa decisión, aunque no estoy seguro de que sea justa. Por la noche hubo otro incidente ante una denuncia de Eustaquio sobre una comida que el ñato estaría comiendo de más, resultaron ser unos gordos del cuero. Otra penosa situación creada por la comida. El médico me planteó otro problemita, sobre su enfermedad y la opinión que la gente tenía de ella, a raíz de unas manifestaciones de julio, todo parece sin importancia. Septiembre 17 día estomatológico, les traje piezas a Arturo y Chapaco, Miguel hizo su exploración hasta el río y Benigno el camino, las noticias son que las mulas pueden subir, pero antes deben nadar, cruzando y recruzando el río. En honor de Pablito se hizo, para un poco de arroz, cumple 22 años y es el menor de la guerrilla. La radio solo trae noticias de la postergación del juicio y una protesta por la detención de Loyola Guzmán. Septiembre 18. Se inició la marcha a las 7, pero pronto Miguel vino con la noticia que tras el recodo se habían visto 3 campesinos, no sabían si nos habían visto a nosotros, se ordenó detenerlos. Chapaco escenificó la infaltable gresca, acusando a Arturo de haberle robado 15 balas de su cargador, es siniestro y lo único bueno consiste en que, aunque sus broncas son con los cubanos, ningún boliviano le hace caso. Las mulas hicieron todo el trayecto sin nadar, pero, al cruzar un barranco, se nos fue la mula negra y se lastimó, pues rodó como 50 metros. Se tomaron presos a 4 campesinos que iban con sus burritos a Piraipandi, un río situado a 1 legua de aguas arriba y estos informaban que en la orilla del río Grande estaban Aladino Gutiérrez con su gente cazando y pescando. Benigno cometió la imprudencia máxima de hacerse ver y dejarlo ir, a él, la mujer y otro campesino. Cuando me enteré, la bronca fue mayúscula y llamé acto de traición a esto, lo que provocó una crisis de llanto en Benigno. Todos los campesinos han sido avisados de que mañana saldrán con nosotros a Citano, el rancho donde viven, a 6-8 leguas de aquí. Aladino y su mujer son medio resbalosos y costó mucho que vendieran comida. Ahora la radio trae la noticia de 2 intentos de suicidio de Loyola por temer a las represalias guerrilleras y la detención de varios maestros, que si no están complicados, por lo menos simpatizan con nosotros. Parece que a Loyola le tomaron muchas cosas en la casa, pero no sería raro que todo dependiera de las fotos de la cueva. Al anochecer la avioneta y el avión Mustang, sobrevolaron la zona en forma sospechosa. Septiembre 19. No salimos muy temprano debido a que los campesinos no encontraban sus bestias. Al final, luego de una buena descarga mía, salimos con la caravana de presos. Con Moro caminamos lentamente y cuando llegamos a la parte del río nos encontramos con la noticia de que se habían tomado 3 presos más y la vanguardia acababa de salir y pensaba llegar a una hacienda con caña, a 2 leguas. Fueron largas, como muy largas resultaron las 2 primeras. Cerca de las horas 9 de la noche llegamos a la hacienda, que solo es un cañal y la retaguardia llegó pasadas las 21. Tuve una conversación con Inti sobre algunas debilidades suyas en la comida y me contestó muy molesto, que sí y que haría una autocrítica pública cuando estuviéramos solos, pero negó algunas acusaciones. Pasamos alturas de 1440 metros. Y nos hallamos a 1000,
de aquí a Lusitano hay 3 horas de camino, tal vez 4, dicen los pesimistas. Por fin comimos puerco y los azucareros pudieron llenarse de chancaca. La radio insistió sobre el caso Loyola y los maestros están en plena huelga, los alumnos de la secundaria donde trabajaba Higueras, uno de los detenidos, en huelga de hambre, y los petroleros en pie de huelga por la creación de la empresa del petróleo. Signo de los tiempos, se me acabó la tinta. Septiembre 20. Decidí salir a las 15 para llegar anocheciendo al rancho de Lusitano, pues decían que en 3 horas se llegaba bien, pero diversos inconvenientes retrasaron el viaje hasta las 17, para nosotros y una oscuridad completa nos cogió en la loma, a pesar de que encendimos un mechón, llegamos solo a las 23 a la casa de Aladino Gutiérrez, que no tenía gran cosa de pulpería, aunque se consiguieron unos cigarros y otras boberías, nada de ropa. Dormitamos un poco para iniciar la marcha a las 3 rumbo a Alto Seco, que dicen dista 4 leguas. Se tomó el teléfono del corregidor, pero no anda, desde hace años y, además la línea está caída. El corregidor se llama Vargas y hace poco que tiene el cargo. La radio no trae nada importante, pasamos por alturas de 1800 metros. Y Lusitano está a 1400 metros. Se caminaron unas 2 leguas hasta el rancho. Septiembre 21. A las 3 salimos con buena luna por el camino averiguado de antemano y caminamos hasta las 9 aproximadamente sin encontrar vivientes y cruzando por alturas de 2040 metros, la más alta alcanzada. A esa hora nos topamos con un par de arrieros que indicaron nuestro camino a Alto Seco, para el que faltaban 2 leguas, en una parte de la noche y la mañana habríamos caminado apenas 2 leguas. Al llegar a las primeras casas de la bajada compramos algunos víveres y fuimos a hacer comida a casa del alcalde, más tarde pasamos a un molino de maíz movido por fuerza hidráulica en las márgenes del Piraimiri, 1400 metros de altura. La gente tiene mucho miedo y trata de desaparecer de nuestra presencia, hemos perdido mucho tiempo debido a nuestra poca movilidad. Las 2 leguas hasta Alto Seco se hicieron desde las 12:35 hasta las 5. Septiembre 22. Al llegar nosotros, el centro, a Alto Seco nos encontramos con que el corregidor, al parecer, había salido ayer para avisar que nosotros estábamos cerca, en represalia, le cogimos toda la pulpería. Alto Seco es un villorrio de 50 casas, situado a 1900 metros de altura que nos recibió con una bien sazonada mezcla de miedo y curiosidad. La máquina del aprovisionamiento comenzó a funcionar y pronto teníamos en nuestro campamento, una casa abandonada cerca de la aguada, una respetable cantidad de comestibles. La camioneta que debía llegar de Valle Grande no lo hizo, lo que confirmaría la versión de que el corregidor fue a avisar, no obstante, debía aguantar el llanto de su mujer que, en nombre de Dios y de sus hijos pedía el pago, cosa a la que no accedí. Por la noche Inti dio una charla en el local de la escuela, primer y segundo grado, a un grupo de 15 asombrados y callados campesinos explicándoles el alcance de nuestra revolución. El maestro fue el único que intervino para preguntar si nosotros combatíamos en los pueblos. Es una mezcla de zorro campesino, letrado e ingenuidad de niño, preguntó un montón de cosas sobre el socialismo. Un muchachón se ofreció a servirnos de guía pero previno contra el maestro al que califican de zorro. Salimos a la 1:30 rumbo a Santa Elena a donde llegamos a las 10. Barrientos y Obando dieron una conferencia de prensa en la que sacaron todos los datos de los documentos y dieron como liquidado al grupo de Joaquín. Septiembre 23. El lugar era un naranjal lindísimo que todavía conservaba una buena cantidad de frutas. El día se pasó descansando y durmiendo pero hubo que hacer mucha posta. A la 1 nos levantamos y salimos a las 2 rumbo a Loma Larga, a donde llegamos al amanecer. Pasamos alturas de 1800 metros. La gente va muy cargada y la marcha es lenta.
Yo me empaché con la comida de Benigno. Septiembre 24. Llegamos al rancho denominado Loma Larga, yo con un ataque al hígado, vomitando, y la gente muy agotada por caminatas que no rinden nada. Decidí pasar la noche en el entronque del camino a Pugio y se mató un chancho vendido por el único campesino que quedó en su casa, Sóstenes Vargas, el resto huye al vernos. Septiembre 25. Temprano llegamos a Pugio, pero allí había gente que nos había visto abajo el día anterior, vale decir, estamos siendo previstos por Radio Bemba. Pugio es un ranchito situado en un alto y la gente que huyó al vernos, luego se fue acercando y nos trató bien. Por la madrugada se había ido un carabinero que vino a tomar preso a un deudor desde Serrano en Chuquisaca. Estamos en un punto donde convergen los 3 departamentos. El caminar con mula se hace peligroso, pero trato de que el médico siga lo mejor posible, pues viene muy débil. Los campesinos dicen ignorar de ejército en toda esta zona. Caminamos a retazos hasta llegar a Trancamayo, donde dormimos a la vera del camino, pues Miguel no tomó las precauciones exigidas por mí. El corregidor de Higueras está por la zona y le dimos orden a la posta de detenerlo. Hablamos Inti y yo, con el camba, y este quedó en acompañarnos hasta Vista la Higuera, punto situado cerca de Pucará, y allí tratar de salir hasta Santa Cruz. Septiembre 26. Derrota. Llegamos al alba a Picacho, donde todo el mundo estaba de fiesta y es el punto más alto que alcanzamos, unos 2.280 metros. Los campesinos nos trataron muy bien y seguimos sin demasiados temores, a pesar de que Obando había asegurado mi captura de un momento a otro. Al llegar a la higuera, todo cambió, habían desaparecido los hombres y solo alguna que otra mujer había. Coco fue a casa del telegrafista, pues hay teléfono, y trajo una comunicación del día 22 en el que el subprefecto de Valle Grande comunica al corregidor que se tienen noticias de la presencia guerrillera en la zona y cualquier noticia debe comunicarse con Valle Grande, donde pagarán los gastos. El hombre había huido, pero la mujer aseguró que hoy no se había hablado porque en el próximo pueblo, Hawái, están de fiesta. A las 13 salió la vanguardia para tratar de llegar a Hawái y allí tomar una decisión sobre las mulas y el médico. Poco después estaba hablando con el único hombre del pueblo, muy asustado, cuando llegó un comerciante de coca, que decía venir de Valle Grande y Pucará y no había visto nada. También estaba muy nervioso, pero lo atribuía a nuestra presencia, y dejé ir a los dos, a pesar de las mentiras que nos dijeron. Cuando salí hacia la cima de la loma, 13:30 aproximadamente, los disparos desde todo el firme anunciaron que los nuestros habían caído en una emboscada. Organicé la defensa en el pobladito, para esperar a los sobrevivientes, y di como salida un camino que se hila al Río Grande. A los pocos momentos llegaba Benigno herido y luego Aniceto y Pablito, con un pie en malas condiciones. Miguel, Coco y Julio habían caído y Camba desapareció dejando su mochila. Rápidamente la retaguardia avanzó por el camino y yo la seguí, llevando aún las 2 mulas. Los de atrás recibieron el fuego muy cerca y se retrasaron e Inti perdió contacto. Luego de esperarlo media hora en una emboscadita y de haber recibido más fuego desde la loma, decidimos dejarlo, pero al poco rato nos alcanzó. En ese momento vimos que León había desaparecido e Inti comunicó que había visto su mochila por el cañado por donde tuvo que salir. Nosotros vimos un hombre que caminaba aceleradamente por un cañón y sacamos la conclusión de que era él. Para tratar de despistar, soltamos las mulas cañón abajo y nosotros seguimos por un cañoncito que luego tenía agua amarga, durmiendo a las 12, pues era imposible avanzar. Septiembre 27. A las 4 reiniciamos la marcha tratando de encontrar un lugar para subir, cosa que se logró a las 7, pero para el lado contrario al que pretendíamos, enfrente había una loma pelada, de apariencia inofensiva. Subimos un poco más para encontrarnos a salvo de la aviación, en un bosquecillo muy ralo, y allí descubrimos que la loma tenía un camino,
aunque por él no transitó nadie en todo el día. Al atardecer un campesino y un soldado subieron la loma hasta la mediación y jugaron un rato allí, sin vernos. Aniceto acababa de hacer una exploración y vio en una casa cercana un buen grupo de soldados. Ese era el camino más fácil para nosotros y está cortado ahora. Por la mañana vimos subir en una loma cercana una columna cuyos objetos brillaban al sol y luego, a mediodía, se escucharon tiros aislados y algunas ráfagas y más tarde los gritos de, allí está, sal de ahí, vas a salir o no, acompañado de disparos. No sabemos la suerte del hombre y presumimos que podía ser Camba. Nosotros salimos al atardecer para tratar de bajar al agua por otro lado y nos quedamos en un matorral un poco más tupido que el anterior. Hubo que buscar agua por el mismo cañón pues una faralla no deja hacerlo aquí. La radio trajo la noticia de que habíamos chocado con la compañía Galindo dejando 3 muertos que iban a trasladarse a Valle Grande para su identificación. No han apresado, al parecer, a Camba y León. Nuestras bajas han sido muy grandes esta vez, la pérdida más sensible es la de Coco, pero Miguel y Julio eran magníficos luchadores y el valor humano de los 3 es imponderable. León pintaba bien. Septiembre 28. Día de angustias que, en algún momento pareció ser el último nuestro. Por la madrugada se trajo agua y casi enseguida salieron Inti y Willy a explorar otra posible bajada del cañón, pero volvieron enseguida, pues toda la loma de enfrente está marcada por un camino y un campesino a caballo lo transitaba. A las 10 pasaron enfrente nuestro 46 soldados con sus mochilas puestas, tardando siglos en alejarse. A las 12 hizo su aparición otro grupo, esta vez de 77 hombres y, para colmo, se oyó un tiro en ese momento y los soldados tomaron posición. El oficial ordenó bajar a la quebrada, que parecía ser la nuestra, de todas maneras, pero al fin, se comunicaron por radio y pareció quedar satisfecho reiniciando la marcha. Nuestro refugio no tiene defensa contra un ataque desde el alto y las posibilidades de escapar eran remotas si nos descubrían. Más tarde pasó un soldado retrasado con un perro cansado, pues lo tironeaban para que caminara y más tarde aún, un campesino guiando otro soldadito retrasado. El campesino retornó al rato y no hubo novedad ya, pero la angustia del momento del tiro fue grande. Todos los soldados pasaron con mochila, lo que da la impresión de que están de retirada y no se vieron fuegos en la casita por la noche, amén de no oírse los disparos con que habitualmente saludan el atardecer. Mañana haremos una exploración de todo el día sobre el rancho. Una lluvia ligera nos mojó pero me parece que no fue suficiente para borrar huellas. La radio trajo la identificación de Coco, y una noticia confusa sobre Julio. A Miguel lo confunden con Antonio, cuyos cargos en Manila dieron. En un principio hicieron correr la noticia de mi muerte, luego la desmintieron. Septiembre 29. Otro día tenso. La exploración, Inti y Aniceto, salió temprano para vigilar la casa durante todo el día. Desde temprano comenzaron a transitar el camino y a media mañana lo hicieron soldados sin mochila en ambas direcciones, además de otros conduciendo burros vacíos desde abajo, que luego retornaron cargados. Inti llegó a las 18:15 informando que los 16 soldados que bajaron se metieron en el terreno y no se vieron más y los burros parecen haber sido cargados allí. Dadas esas noticias, era difícil tomar la decisión de hacer ese camino, el más fácil y lógico, dado que es fácil que haya soldados emboscados y, en todo caso, hay perros en la casa que delatarían nuestra presencia. Mañana saldrán 2 exploraciones, una al mismo lugar y otra a tratar de caminar firme arriba lo más posible para ver si hay salida por allí, probablemente atravesando el camino que hacen los soldados. La radio no trajo ninguna noticia. Septiembre 30, otro día de tensión. Por la mañana, Radio Balmaceda de Chile anunció que altas fuentes del ejército manifestaron tener acorralado al Che Guevara en un cañón selvático.
Las emisoras locales, en silencio, parece que puede ser una infidencia y tienen la certeza de nuestra presencia en la zona. Al poco rato comenzó el trasiego de soldados de uno a otro lado. A las 12 pasaron 40 en columnas separadas y arma en ristre y fueron a parar a la casita donde hicieron campamento y establecieron una vigilancia nerviosa. Aniceto y Pacho informaron de esto. Inti y Willy volvieron con la noticia de que el Río Grande estaba a unos 2 kilómetros en línea recta, hay 3 casas por el cañón para arriba y se puede acampar en lugares donde no seríamos vistos de ningún lado. Se buscó agua y a las 22 iniciamos una fatigosa marcha nocturna demorada por el chino que camina muy mal en la oscuridad. Benigno está muy bien, pero el médico no se acaba de recuperar. Resumen del mes. Debiera ser un mes de recuperación y estuvo a punto de serlo, pero la emboscada en que cayeron Miguel, Coco y Julio malogró todo y luego hemos quedado en una posición peligrosa, perdiendo además a León, lo de Camba es ganancia neta. Tuvimos pequeños encuentros en que matamos un caballo, matamos y herimos un soldado y Urbano se tiroteó con una patrulla y la nefasta emboscada de la higuera. Ya dejamos las mulas y creo que en mucho tiempo no tendremos animales de ese tipo, salvo que vuelva a caer en un estado de mal asmático. Por otra parte, parecen ser ciertas varias de las noticias sobre muertos del otro grupo al que se debe dar como liquidado, aunque es posible que deambule un grupito rehuyendo contacto con el ejército, pues la noticia de la muerte conjunta de los 7 puede ser falsa o, por lo menos, exagerada. Las características son las mismas del mes pasado, salvo que ahora sí el ejército está mostrando más efectividad en su acción y la masa campesina no nos ayuda en nada y se convierten en delatores. La tarea más importante es zafar y buscar zonas más propicias, luego los contactos, a pesar de que todo el aparato está desquiciado en La Paz donde también nos dieron duros golpes. La moral del resto de la gente se ha mantenido bastante bien, y solo me quedan dudas de Willy, que tal vez aproveche algún zafarrancho para tratar de escapar solo si no se habla con él. Continuará.